Muy bien, ante todo, muy buenos días, señoritas jóvenes. El día de hoy vamos a continuar justamente con la unidad 5 y los temas que vamos a desarrollar en ella son indigenismo, generación de 50, 60 y 70. ¿Verdad? Justamente vamos a hablar sobre lo que es indigenismo. Esta es una corriente literaria que se manifiesta en la década de los 20, o sea, 1920. Y la influencia justamente que va a tener este indigenismo es de dos movimientos. Primero, las características del realismo, ¿sí? En el cual nos va a dar de manera objetiva, dar a conocer de manera objetiva lo que sucede en ese entorno social ligado justamente al indígena, ¿sí? Inclusive también vamos a ver las formas y el espíritu de rebeldía del vanguardismo. Entonces, el realismo, vanguardismo, claro, el realismo más que todo porque nos va a mostrar, nos va a dar a conocer, ¿sí? Y el vanguardismo porque justamente se desarrolla en 1920. Y dijimos que cualquier movimiento, o corriente, o generación, o grupo que se encuentre, se desarrolle, surja dentro de lo que es el siglo XX hacia adelante, va a tener influencia del vanguardismo. Y por supuesto con las técnicas innovadoras, que vimos nosotros, monólogo interior, el flashback, que es la narración en el plano temporal simultáneo, quiere decir que estás en el presente, vas al pasado, buscando una solución al problema del presente y regresas al presente otra vez, ¿no? Entonces vamos a encontrar todo ello, ¿sí? Y en poesía, profe, también. En poesía vemos el versolibrismo, dos tipos de poesía, pura y social, ¿sí? Que luego inclusive se fusionan. Vemos las, las nuevas formas de ver el arte, ¿no? Nuevos credos estéticos le llaman también. Sí, esa es parte del vanguardismo. Recuerden que el vanguardismo no viene solo, viene con los sismos. Y eso ya lo vimos en clases pasadas y lo vamos a ver otra vez, por supuesto. Vamos a mencionarlos también. Va a describir y criticar la marginación social del indígena. Eso justamente es parte del realismo, ¿sí? Y lo que busca el indigenismo en sí es exaltar la figura del indígena, del indio, pero en algunos casos mostrándonos los valores, en otros casos mostrándonos los defectos, y por supuesto va a protestar contra la situación postergada, la marginación social del indígena. Seguimos. Se va a expresar este indigenismo a través del género narrativo, del expositivo y el lírico. En el narrativo es a través del cuento, la especie narrativa es el cuento, y la novela. La especie expositiva, que es la única, es el ensayo. Y en el lírico está a través de la poesía, que puede ser a través de elegía, de odas, de églogas, dependiendo de lo que el autor quiera manifestar. Ahora, se menciona el indígena, ¿qué representa? El campesino, ¿qué representa? Justamente emerge en las obras, ¿sí? Pero simboliza un pueblo, una tradición, el espíritu de una nación, ¿sí? Por ahí dice también, profe, representa una raza. No hablemos de raza porque si no la vamos a tomar como algo racial, un problema racial, ¿no? En que algunos son, bueno, de color de piel, por así decirlo, ¿sí? Y por eso hacen la distinción. Y no se trata de eso. En esos tiempos, en esos tiempos de repente sí había esa distinción, pero ahora ya no se habla de ello, ¿no? Entonces, hablar de ello sobre esos tiempos como que no cuadra porque de otra manera lo que se quería era acabar con eso, dejar de lado eso, y no podemos seguir mencionándolo, ¿no? O recordándolo, mejor dicho. Y justamente vamos a encontrar algunos precursores que van a defender, que van a estar a favor y van a dar a conocer, ¿sí?, los maltratos, la marginación, la postergación social del indígena. Y entre ellos tenemos a Mariana Melgar, a Clorina Mato de Turner, a Manuel González Prada. Les pregunto, en el caso de Mariana Melgar primero, ¿por qué motivo Mariana Melgar es considerado un precursor del indigenismo? ¿Dónde muestra su indigenismo? ¿Dónde demuestra que va a defender al indígena? ¿Dónde muestra una posición a favor del indígena? ¿A través de qué género? Porque él desarrolló dos géneros, ¿cierto? El género lírico y el género narrativo, ¿sí? En el lírico vemos nosotros sus elegías, sus 5 elegías dedicadas justamente a su amor, que es en este caso su musa, que es María Santos Corrales, conocida como Silvia, ¿sí? Sus 5 elegías. También encontramos su epístola, Carta a Silvia, por ejemplo, ya está, ¿sí? Encontramos también
dentro de ellos sus odas, pero ya no con un contenido dirigido a alguien, sino a su patria, ¿sí? En este caso, odas, o oda a la libertad, oda a la soledad, oda al autor del mar, ¿sí? Y encontrábamos también nosotros en Marina Melgar los yarabíes, ¿sí? Cuya base para construir un yarabí, para realizar un yarabí, era el jarawi, una especie lírica quechua, que era la poesía del amor y el desamor. Y el yarabí justamente tiene un contenido melancólico, ¿sí? De amor y desamor, por la base del jarawi. ¿Dedicado a quién? A Silvia. Los 10 yarabíes dedicados a Silvia. Entonces, profe, en lo lírico no es entonces. En lo lírico no defiende al indígena. No defiende al indígena. ¿Dónde demuestra, nos da a conocer una posición por el indígena? En el narrativo, a través de sus fábulas. ¿Recuerdan las fábulas de Mariana Melgar? El cantero y el asno cornudo, los gatos. Tiene 9 fábulas nuestro amigo Mariana Melgar. ¿Sí? Y ahí da a conocer su posición a favor del indígena. Esto lo vimos en la clase pasada. Estamos recordando, estamos un repaso ahí, ¿no? Como Mariana Melgar. Y acá encontramos también a Clorina Mato de Turner, quien también da a conocer una posición a favor del indígena. ¿En qué obra da a conocer su posición a favor del indígena? Inclusive denuncia a aquellas personas que de otra manera atropellan los derechos del indígena. Recuerdan su obra, inclusive ambientada en un lugar que fue pregunta y suma de misión. La obra tal, que ustedes me van a escribir ahorita, por favor participen, ya saben que a mí me gusta que escriban, que participen. ¿Cómo se llama su novela? En tal novela, que no la voy a decir, pero ustedes lo van a escribir seguro, ¿sí? Ambientado en el pueblo de Quillac, se llevó a cabo justamente la defensa a favor de los indígenas a través de la familia Marín, ¿sí? Pero ahí justamente era la obra, colocaban la obra y también colocaban el nombre del pueblo y preguntaban cómo se llamaba ese pueblo justamente. El pueblo se llama Quillac. Eso lo dijimos también, no se vayan a olvidar, cuando hablamos de realismo peruano, ¿sí? Es el pueblo de la novela, es una novela de Clorina Mato de Turner llamada Aves sin Miedo, ¿sí? Ahí defiende Clorina Mato de Turner y denuncia a esas personas que justamente van a esclavizar, van a discriminar, van a marginar al indígena. ¿Quiénes son? Las personas que deben estar a favor de él, más bien, pero estaban en contra, ¿no? El cura, el gobernador, el juez de paz. O sea, la gente que estaba vinculada al poder, ¿sí? Ella no solo lo dijo, también lo dijo Manuel González Prada, en su obra, en su ensayo, Páginas Libres, dentro del discurso, sobre todo ahí, del Politeama, y decía que una trilogía que embrutece al indígena, así lo colocó él, así lo escribió él, así lo manifestó él. ¿Quiénes son? Igual que Clorina Mato de Turner, perdón, por eso era su discípulo de Manuel González Prada, y dice que también es el cura, el gobernador y el juez de paz. Por eso son precursores del indigenismo peruano, ¿verdad? Y también está el profe José Carlos Mariátegui, también con una posición no solo social, sino también política, ¿no? Pero ahí están los tres que estamos mencionando en esta oportunidad. Ahora vamos a irnos al iniciador justamente de este indigenismo, que se inicia con la publicación de una de sus obras en 1920, justamente, con una tendencia vanguardista, por supuesto, ¿sí? Y en 1920 también llevaba a cabo una situación en el Perú que llega justamente el vanguardismo, pues. Sí, llega el vanguardismo y ahí tenemos como máximo representante del vanguardismo a nuestro amigo César Vallejo, por ejemplo. ¿Sí? Y se va, digamos, va a tener influencia en ese indigenismo. Aquí encontramos a Enrique López Albujar, él es conocido como Sansón Carrasco, o también le dicen León Cobos, son sus seudónimos. Profe, Sansón Carrasco me suena. ¿Por qué Sansón Carrasco? ¿Recuerdan Sansón Carrasco? Es una obra, bueno, es un personaje que está dentro de la obra más importante del siglo de oro español. La obra más importante del siglo de oro español, ¿cuál es?
¿Recuerda alguien? Vamos. ¿Cómo se llama esa obra? Cuyo personaje simboliza el idealismo, el principal, ¿sí? Acompañado siempre de su escudero, que representa lo práctico, lo materialista. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama esa novela? Lo escribió el Manco de Lepanto, Miguel de Cervantes Saavedra. La obra se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahí encontramos que ese personaje justamente llamado Sansón Carrasco es el que va a generar el desenlace en la obra. ¿Por qué? Porque se disfraza de dos caballeros. En la primera vez que se disfraza del caballero de los espejos, ¿sí? Y se enfrenta al Quijote en un duelo. Al final el Quijote le gana el duelo y tiene que el caballero de los espejos servirle al Quijote. Pero luego avanzan y él luego sale disfrazado como el caballero de la Blanca Luna y le hace frente al Quijote. Y por supuesto ahora sí gana. Sansón Carrasco, disfrazado del caballero de la Blanca Luna, derrota al Quijote. ¿Y el Quijote cuál era la apuesta? Que tenía que él regresar a su casa, ¿sí? Y él parte hacia su casa. ¿A pedido de quién era ese, el que se enfrentara a él y luego lo regresa a su casa? A pedido justamente de las sobrinas del Quijote. El Quijote regresa a su casa y ahí, estando en su casa, recobra la cordura y va a ver la realidad. Y bueno, de poco tiempo enferma y ya sabemos que muere, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace Sansón Carrasco? Lo devuelve a su realidad. Entonces, por eso le decían a Enrique López Albújar Sansón Carrasco, porque te va a mostrar la realidad tal como es. A diferencia de Mariano Melgar, Clorinda Mata de Turner o el mismo Manuel González Prada, a diferencia de ellos, él te va a dar a conocer la realidad. No va a ser tan paternalista o maternalista en el caso de Clorinda Mata de Turner, de decir, bueno, el indígena es discriminado, es marginado, es explotado. No solo te dice eso, no te dice también, un momentito, hay que mostrar al indígena también como ser humano. Y como ser humano tiene valores, pero también tiene defectos, ¿sí? Y eso muestra Enrique López Albújar. Y él no se lo contaron, él no se lo imaginó, él lo va a vivir. ¿Por qué? Porque él va a ser, bueno, él es abogado, ¿sí? De profesión, y luego llega a ser juez, y va a tener esos casos, ¿sí? Y en base a esos casos, él justamente da a conocer sus obras, ¿sí? Que demuestran, o nos muestran, mejor dicho, esa realidad del indígena. Como les dije, él es iniciador del indigenismo peruano, Enrique López Albújar. Él nació en Chiclayo, pero vivió mucho tiempo en Piura, por ese motivo él siempre decía, yo soy piurano, decía, en 1872 y fallece en Lima en 1966. Como les dije, abogado de profesión, llega a ser juez. En su labor viaja como abogado y luego como juez y conoce nuestro país, poblando su narrativa con los personajes que puede observar a partir de esta experiencia. Se lo vivió. Su libro más importante y es considerado como la obra iniciadora del indigenismo se llama Cuentos Andinos, publicado en 1920. Enrique López Albújar prefiere el modo realista, colocando en primer término al indígena como personaje, pero no de la forma paternalista, sino como había ocurrido, no como había ocurrido en el pasado con otros autores, sino objetivamente resaltando su lado humano con virtudes y vicios. Lo que les mencioné, ¿sí? Ahí está. Es por eso que esta obra de este autor no aparece como los temas más resaltantes la fuerza de la naturaleza, ni la opresión que sufren los indígenas, sino la psicología de los personajes y el entorno sombrío en el cual ellos se van a desarrollar. Encontramos en las obras justamente en cuentos, ahí está Cuentos Andinos, que nos da a conocer vidas o vida y costumbres indígenas, publicado en 1920, y es la obra iniciadora de este indigenismo. Con algunos cuentos por mencionar, Cachorro de Tigre, La soberbia del Piojo, El campeón de la muerte, interesante cuento, El campeón de la muerte. Yo les invito a leerlo. Ushanan Hampi, que es el más conocido a través de, inclusive desde primaria, algunos tal vez lo han leído, ¿sí? Que significa linchamiento, el último remedio, el linchamiento, ¿sí? Y acá justamente hay un indígena que es un abijeo. El abijeo es aquel que, bueno, roba ganado, hurta ganado. Y es un delito el abigeato, ¿sí? Y los pobladores van a encontrarlo
hurtando ganado y por ese motivo van a querer aplicarle una pena, una sanción. Y ahí vamos a encontrar nosotros que se van a encontrar con un momentito, ya, van a encontrarse con un conjunto de ancianos que se llaman los yayas, y ellos justamente van a, como ya había pruebas de que él había hurtado ganado, ¿sí? Le van a decir a él de que, bueno, vea la manera de elegir entre Ushanan Hampi, que es el linchamiento, o el exilio. Y bueno, muchos elegían el exilio porque por lo menos te mantenías con vida, ya que en el linchamiento podías perder alguna parte de tu cuerpo, o sea, quedar discapacitado o morir tal vez. Entonces la mayoría prefería irse. Profe, ¿por qué hurtaba este indígena Kunsemauye, que se llama Kunsemauye? ¿Por qué hurtaba? ¿Por qué hurtaba ganado? Por la necesidad de querer obtener dinero extra para poder mantener a su madre, que estaba anciana y enferma, ¿sí? Estaba enferma y encima era anciano, o sea, está muy complicada la situación de la madre de Kunsemauye, que era indígena que hurtaba ganado. Entonces él elige el exilio. Estando en el exilio continuaba con esa actividad de vigiato, o sea, es un delito, ¿sí? Pero tenía dinero y obtuvo dinero y quiso traérselo a su madre, pero él sabía que no podía colocar un pie en el pueblo, porque la sentencia de los yayas, que es el conjunto de jueces ahí ancianos, ¿no? Era de que si él o cualquiera que ha sido exiliado coloca un pie en el pueblo, le aplican Ushanan Hampi. Por ese motivo es que él, sabiendo eso, va a entrar en la madrugada, pensando que nadie lo va a ver. Pero en los pueblos no todos duermen, siempre hay uno que está observando, ¿sí? Y lo van a ver ingresar y van a tocarle la campana. Tocan la campana, señal de que alguien ingresado al pueblo o algo está sucediendo, ¿sí? La gente sale y dice, ¿qué pasó, no? Era madrugada. Dice, no, ha entrado Kunsemauye al pueblo. De esa manera, él está violando una sentencia de los yayas, por lo tanto, le corresponde Ushanan Hampi, el último remedio, el linchamiento. Así que la gente va a empezar a buscarlo con palos, fierros, piedras para lincharlo. Y no lo van a encontrar. Fueron a la casa de la madre, no lo encontraron tampoco. ¿Dónde estaba él? Se había escondido en el campanario. En el campanario tenía un arma de fuego, ¿sí? Muy certero, ¿no? Una especie de rifle, ¿sí? Tenía 9 balas. Y por ello un atrevido quiso ingresar al campanario y Kunsemauye de un balazo lo mató. Otro quiso hacerlo igual y otro balazo. Y gritó Kunsemauye, no se acerquen a esa puerta, porque todavía me quedan 7 balas. 7 muertos más habrá. Y la gente dijo, no, este habla en serio, nos va a matar a 7 más, así que mejor hay que esperar. Y por ahí un hombre que lo conocía, era su amigo, entre comillas, le dice a los yayas, se acerca a los yayas, dice, yayas, discúlpenme, le dice, quiero proponerles algo. ¿Qué? Le dicen los yayas. A ver, quiero proponerles hacerle manifestarle una mentira a Kunsemauye, decirle una mentira a Kunsemauye de que ustedes los yayas lo han perdonado, cosa que él se cree ello, desciende, yo lo abrazo, grito Ushanan Hampi y ustedes van y lo linchan. De esa manera vamos a hacer que él pague lo que ha hecho con el pueblo, porque ha violentado una regla, una norma, una sentencia de los yayas. Entonces los yayas le dicen, ya hazlo, le dicen. Y este hombre va y le dice, Kunse, no dispares, soy tu amigo, ¿me recuerdas? Y Kunse lo mira y dice, sí, ¿qué pasó? Le dice, no dispares, le dice, los yayas ya te han perdonado. Baja, desciende y para que veas que te han perdonado, un abrazo como pacto de ese perdón, le dice. Está bien, le dice, y baja, desciende, le cree. ¿No? Desciende, se abrazan, pero dice, pero primero deja tu arma, deja el arma, se siguen abrazando y ahí el hombre aprovecha fuerte y lo abraza fuerte, fuerte, lo pega a su cuerpo y comienza a gritar, Ushanan Hampi, Ushanan Hampi, y la gente comienza a correr hacia él. Cuestión de segundos nada más, Kunsemauye se siente traicionado y le dice, es un traidor y nunca más vas a volver a mentir en tu vida. Le saca los brazos, lo lleva al piso, le saca la lengua y se la corta, ¿sí? Y luego lo bota y comienza a correr porque la gente comenzaba a tirarle los palos, los fierros, las piedras, comenzaban a lincharlo y él comenzaba a correr. Ya le había caído, claro, unos cuantos palos, fierros y piedras y comienza a correr
mal herido, muy mal herido, llega a la casa de su madre, ¿sí? Llega a la casa de su madre, ingresa, su madre lo abraza. Hijo, ¿por qué has venido? Le reclama a la madre. Si sabes que ya el pueblo había hecho su sentencia, te expones, te van a matar ahora, hijo, te van a linchar, le dice Ushanan Hampi. Y los pobladores llegan a la casa de la madre y le dicen, señora, libera a su hijo, suelta a su hijo, porque si no vamos a lincharlo con usted abrazándolo, le dice. No es mi hijo, no lo voy a soltar. Y comienzan a lincharlo. Tan brutalmente fue el linchamiento que a Kunze Mauye lo van a separar en dos, o sea, lo van a partir en dos, así literalmente, ¿sí? Y la madre se queda con la parte superior abrazando, y de la impresión va a morir la madre, que estaba enferma y era anciana, ¿sí? Luego los pobladores hacen que suelte la otra parte del cuerpo de Kunze Mauye y lo llevan a secar ante el sol en la puerta de la casa, clavado ahí, y van a colocar a aquel que violenta la norma del pueblo, Ushanan Hampi. Ese es el cuento, uno de los cuentos andinos, ¿sí?, de nuestro amigo Enrique López Albújar, para que ustedes vean la crueldad, ¿no?, con la que actúan los pobladores. Profe, pero dice que tiene valores. ¿Qué valores tienen los indígenas que menciona Enrique López Albújar? Bueno, son trabajadores, son empeñosos, responsables, dedicados, comprometidos, honrados, una serie de valores. ¿Y qué defectos mencionan entonces? ¿Cómo han reaccionado, por ejemplo? Muchas veces son violentos, ¿sí? Y tienen vicios, ¿sí? Tienen vicios, porque ellos para enfrentar el frío tienen que echar coca, o ocre a veces, que es una piedra, una masita de color negro, que hace que, que no sientan frío, que no sientan hambre y sigan con su labor, ¿no? Y el alcohol, el cañazo que le llaman, el cañazo, ¿no? Bueno, todo eso, detalles, nos da a conocer Enrique López Albújar en sus cuentos, ¿no? Inclusive la venganza, son vengativos, son rencorosos. En El Campeón de la Muerte da a conocer eso, como un indígena había sido marginado, explotado, y luego lo botaron de su hacienda, el Gamonal, que también era otro indígena, pero era Gamonal, tenía sus tierras ahí, y otro indígena trabajaba para él, ¿sí? Lo bota a sus tierras, y al final él, ese indígena que les llamaba Mostrenco, un monstruo, por así decirlo, ¿sí?, se va a vengar de este señor, pero no contra él, sino contra su hija. La violenta y luego la descuartiza. Y luego se le entrega a él en partes y se va. Y buscan ellos, la familia, a alguien que mate justamente ese mostrenco, ese indígena que ha hecho daño a su familia matando a su hija de esa manera. Y aparece Juan Jorge, otro indígena experto con el arma, ¿sí? Donde don Juan Jorge era enviado, ya era muerte fija para esa persona, ¿sí? Y no cobraba dinero, cobraba en especies de animales, vacas, toros, ¿no?, ganado, ¿no?, en general. Entonces, es un cuento interesante porque nos muestra una realidad también en la cual el indígena está sumergido, ¿sí? Y a eso no le contaron a él no lo pensó, lo imaginó, él lo vivió porque vino la denuncia, ¿sí?, y él estuvo como juez en aquella época. Y hay una pregunta de admisión, ¿no? En Enrique López Albújar, ¿dónde desarrolló la mayor parte de sus obras? En la ciudad de Huánuco, en la ciudad de Huánuco, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces, tiene más obras, tiene otros cuentos. Las caridades de la señora Tordoya, que es un conjunto de cuentos también, pero ya se sitúa en la urbe, ¿sí?, en la ciudad, ya no está en la sierra, sino en la ciudad. Tenemos también novelas, como El hechizo de Tomaiquichua. Acá está Matalaché, por ejemplo, la primera novela negrista del Perú, la primera novela negra del Perú también le dicen, porque da a conocer justamente la esclavitud hacia los esclavos negros, por así decirlo, lo que sufrían los esclavos negros, ¿ya? Y Matalaché, como se menciona aquí, fue inventada fuera de la ciudad de Piura, en una fábrica de jabones, unas ollas inmensas, donde hervía el jabón, y luego lo producían, por supuesto. Ahí el dueño se llama Juan Francisco de los Ríos y Zúñiga, él es el dueño. La hija se llama María Luz. El esclavo justamente es José Manuel, que es el padrillo. ¿Qué es un padrillo, profe? El padrillo es aquel que es elegido por el dueño de la hacienda para que sea el único que se pueda, digamos, relacionar con las demás negras esclavas. Así, pero en una fecha prudente en la cual las negras esclavas puedan quedar gestando. Así
van a tener hijos y esos hijos van a ser mano de obra para la fábrica. Así pensó el dueño Juan Francisco de los Ríos y Zúñiga. Y José Manuel era su padrillo, el único de todos los negros esclavos que tenía esa función. Hay esclavas como Casilda y Rita también. ¿Sí? Y los temas, como le dije, da a conocer la esclavitud que han sometido justamente los negros esclavos, o los esclavos negros, y la pasión amorosa que puede sobrepasar las barreras sociales y raciales, ¿no? ¿Por qué? Porque la hija del dueño, María Luz, se va a relacionar con José Manuel, se van a enamorar y rompe esa barrera, ¿sí? Breve, nomás, breve. José Manuel justamente era un negro con habilidades particulares, ¿no? Le gustaba cantar, tocar el cajón, ¿no? Le ponía, como se dice, la música al fin de la faena. Y María Luz llega a esa fábrica, conocida como Latina, se llamaba la fábrica Latina. Llega María Luz y, bueno, escucha la música, la bulla, el jolgorio, y ella pregunta quién es, le pregunta a Casilda. Casilda dice, ese es José Manuel, le dice, siempre pone el fin de la faena, pone la música, la gente baila, se divierte, cantan. Qué interesante. Y una mañana lo conoce, ella se interesa en él, ella lo ve, también se interesa en ella, y hay un amor a primera vista, por así decirlo, ¿no? De ese entonces María Luz quería tener un encuentro con José Manuel, ¿sí? Y le dijo a Casilda, tienes que ayudarme a tener un encuentro con él. No, le dice, si tu padre se entera me mata y también, bueno, no creo que a ti te mate, pero te puede enviar lejos de su, y te puede desheredar inclusive, le dice, ¿no? María Luz, no, le dice, solo quiero tener un encuentro con él, quiero conocerlo, ¿sí? Y bueno, para eso Casilda la va a llevar por la fábrica y dentro de la fábrica había un cuarto que se llamaba el matadero, matadero, ¿sí? Entonces ahí en ese cuarto de nada matadero le dice, ¿matadero por qué? Le dice María Luz, ¿no? ¿Por qué matadero? Le dice a Casilda. Bueno, le dicen así porque José Manuel ingresa a ese cuarto con las negras esclavas y tienen contacto, ¿no? Amoroso, ¿no? Mira, ve, le dice, yo quiero estar en ese cuarto, le dice. Y Casilda no puede creer lo que está escuchando, le dice, pero ¿por qué? Me gusta, me he enamorado de él, quiero conocerlo, le dice. Bueno, hoy día, dice, le toca a Rita, pero Rita no va a ingresar al cuarto, ¿no? ¿Quién va a ingresar en vez de Rita? María Luz. Y se van a encontrar en el cuarto, bueno, ahí hay una situación, una conversación, ¿sí? Previa, los dos con la luz apagada, conversan previamente y luego ya se dan cuenta y bueno, van a tener su contacto amoroso. Producto de ese contacto amoroso, ella sale gestando. El padre se entera, ¿sí? Y va a mandar a María Luz fuera de la que es la ciudad de Piura. Lejos, él no quiere saber nada de su hija. Como dijo Casilda, la va a desheredar, ¿no? Y en caso de José Manuel, bueno, José Manuel, él se sintió traicionado y va a enviar a otros negros esclavos, ¿sí? Que movían las ollas gigantes, esas ollas grandes de donde hervía el jabón, las movían unos negrazos, ¿sí? Ellos van a llevar a José Manuel y lo van a lanzar justamente a esa olla donde el jabón hervía. Y así muere José Manuel, ¿sí? Y bueno, esa es la obra Matalaché de Enrique López Andújar. Profe, ¿por qué Matalaché? Porque como José Manuel era el único que podía relacionarse con las negras esclavas, cuando José Manuel ingresaba al matadero, los demás negros le hacían arengas y aplaudían y cantaban, ¿no? Y decían, mátala, 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 che, deja una alita para comer, decía, ¿no? José Manuel, no, toda no, le decía, ¿no? Los negros ahí haciendo su jolgorio, ¿no? Entonces, esa realidad él también la va a conocer, ¿sí? Y la da y la va a manifestar a través de esta obra Matalache. Muy bien, vamos a entrar ahora a las corrientes. Hay tres corrientes indigenistas, una corriente del norte, del centro y del sur, ¿sí? Ya conocimos al iniciador, que fue Enrique López Albújar. Ahora vamos a ir al norte y encontramos a nuestro amigo Ciro Alegría Bazán. Ahí está. Corriente indigenista del norte. Él nació en Quilco, Huamachuco, en 1909 y falleció en Lima en 1967, después de haber estado 23 años aproximadamente exiliado en Chile, que luego se pasó a Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, y al final, después de 23 años, regresó al Perú. Profe, ¿por qué exiliado? ¿Qué pasó? Ahora vamos a conocer.
Ciro Alegría estudió en el Colegio San Juan, justamente donde fue estudiante, donde fue alumno de César Vallejo. Y él lo describe en su libro de memorias, tiene un libro de memorias, por si acaso, Ciro Alegría, que se llama Mucha suerte con harto palo. Ahí describe lo siguiente: aún recuerdo la sensación que me produjo su mano fría, grande y nudosa, apretando mi pequeña mano tímida y huidiza debido al azoro. Nunca había visto un hombre que pareciera más triste. Su olor era a la vez una secreta y ostensible condición que terminó por contagiársele, comentó Alegría en sus memorias. De esa manera lo recuerda, miren, Ciro Alegría a Vallejo, ¿no? Como aquel hombre que siempre expresaba dolor. Claro, pues ya su madre había fallecido, la mujer que le acompañó a Vallejo lo había abandonado, ¿sí? Alumno de César Vallejo, Ciro Alegría. Y recordaba a Ciro Alegría en sus comentarios también, en otros comentarios, que Vallejo, por su color de piel, porque era blanco, al igual que Ciro Alegría también era blanco, ¿sí? Muchos de su entorno, que eran por el color de piel, a veces la gente seguía, ¿no? Bueno, ahora no creo tanto, pero antes sí. Entonces decían, pero tú eres de aquí, y le decían, claro, yo soy de la sierra, decían, ¿no? Yo soy de Quilca o Manchuco, soy serrano, decían, soy cholo, soy peruano. Entonces ellos, así hablaba Vallejo, por si acaso. Y eso también va a quedar en Ciro Alegría, ¿sí? Porque no hay que discriminar a las personas por el color de piel. El peor mal que tiene la humanidad es la indiferencia. Y parte de esa indiferencia lleva a la discriminación, ¿no? Entonces, contra eso hay que enfrentarnos, contra eso hay que luchar, ¿no? Bueno, ¿qué más? Vamos a encontrar en Ciro Alegría a Cía Jafet, alumno de César Vallejo. Vamos a ver ahora justamente que Ciro Alegría incursionó en el periodismo, en los diarios El Norte. ¿Recuerdan el diario El Norte? ¿Quién también fue parte del diario El Norte? ¿Quién escribió también? ¿Quién fue editor del diario El Norte también? Inclusive formó parte de ese grupo Norte. ¿Recuerdan? El director se llamaba Antenor Orrego, que inclusive lo apoyó a este hombre, ¿no? Para cuando estaba en prisión. Hablamos justamente ahorita de César Vallejo. César Vallejo también trabajó en el diario Norte y ahí también va a incursionar Ciro Alegría. En el diario de la Industria de Trujillo también. Bueno, intervino en actividades políticas en defensa de los indígenas y de las clases sociales más explotadas. Militante aprista, y por ser aprista, y aquel gobernante Sánchez Cerro era quien justamente, digamos, perseguía a los apristas, ¿no? Porque ellos constantemente le protestaban, le reclamaban, ¿sí? Y va a sufrir prisión durante 2 años de prisión, ¿sí? Pero luego ser desterrado, exiliado a Chile. Su juicio, ¿sí? Le dijeron a él bien claro que estaba abierto, así como Vallejo, y en cualquier momento podía regresar a prisión. Por ese motivo que él se va a Chile, y estando en, bueno, Bolivia, luego Chile, y en Chile justamente va a continuar con su carrera literaria. Y él va a llevar sus escritos a las editoriales chilenas. ¿Y qué le dicen las editoriales chilenas? Genial, tus obras son espléndidas, obras narrativas y también cuentos. Pero, ¿sabes qué? Para publicarla, tiene que figurar algo importante debajo de tu nombre y apellidos. La nacionalidad. Tiene que decir Ciro Alegría, chileno. Si no, no publicamos. Y Ciro Alegría va a aceptar esa condición. A diferencia, ¿no? Tiene que ser chileno. ¿A diferencia de quién? A diferencia de Chocano. ¿Recuerdan a Chocano? Que él dijo, no, un momentito, dijo. Yo hasta española, pero chileno nunca. Y se llevó sus escritos. ¿Recuerdan Chocano? Máximo representante del modernismo en el Perú. ¿Recordaron? ¿Sí? Muy bien. Entonces, él para sobrevivir ya saben lo que tuvo que hacer, y inclusive escribir cuentos para diferentes revistas chilenas, como Panoramas, Crónica Social, Palabra. Son obras que vamos a encontrar ahí. Escribió su primera novela, La Serpiente de Oro, justamente. Claro, Yasmín, él fue, José Santos Chocano fue el que justamente va a, de una u otra manera, ¿sí? Él de una u otra manera va a manifestar
que no quiere ser chileno, ¿no? Muy bien. Aquí encontramos su primera novela, La Serpiente de Oro, ¿sí? Publicada en la ciudad de Santiago de Chile en 1935, con lo que ganó el premio Nacimiento. Nacimiento. ¿Ya? En el 36 se contagia de tuberculosis y es internado en un sanatorio durante 2 años, pero vive en la miseria, haciendo traducciones, mientras concluye con su novela Los perros hambrientos, con la que obtiene el segundo puesto en el concurso promovido por la editorial Zig-Zag. ¿Sí? Son dos obras, dos novelas publicadas en Chile, La Serpiente de Oro y Los perros hambrientos. ¿Ya? Luego de eso, o como obtiene regalías, obtiene ingresos por la venta de sus, de sus, de sus obras, de sus novelas, ¿sí? Va a pasar él a irse a Estados Unidos, a Cuba, Puerto Rico, y justamente ahí publica El mundo es ancho y ajeno. ¿Sí? Un momentito, por favor, un momentito, un momentito. Disculpen, disculpen. A veces la mañana es cruda, como dicen, ¿no? Bueno, encontramos también nosotros aquí que él logra obtener sus ingresos y luego de obtener sus ingresos por la venta y los premios que obtuvo, ¿sí? Porque también son premios económicos con la novela Los Perros Hambrientos y La Serpiente de Oro, él se va a Cuba, Puerto Rico y llega a Estados Unidos. Y en Estados Unidos ya justamente va a publicar su otra novela, El mundo es ancho ajeno, donde gana el premio editorial por el premio editorial neoyorquina Farrar and Reinhardt Company en 1941. ¿Sí? 3 novelas publicadas fuera de nuestro país. ¿Sí? 2 en Chile y una en Estados Unidos, donde inclusive obtienen premios. ¿Ya? Claro, no sé nomás que vamos a verlo ahora, vamos a mencionarlo. Muy bien, Jafet. Miren, como le dice ahí, ¿no? Vivió durante varios años en Estados Unidos, en Puerto Rico y Cuba. De ahí justo publica su obra, Los mundos ancho ajeno, donde obtiene ese premio. ¿Ya? Y después de 23 años de exilio, decide regresar al Perú. Profe, ¿y por qué no regresó antes? Porque su caso, su juicio, seguía abierto todavía, como Vallejo. La diferencia es que Vallejo, su caso siguió abierto y lo observaron cuando él falleció, ¿no? Pero en este caso no, vieron la parte legal y al final cerraron el caso de Ciro Alegría. Por ese motivo se animó a regresar en 1957. Y porque el gobierno también ya era otro, ya no había un gobierno militar ni dictatorial, pues, ¿no? Bueno, a su regreso, él va a ser miembro de la Academia Peruana de la Lengua en 1960 y posteriormente presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas. Obras encontramos en cuentos, Duelo de Caballeros, La Ofrenda de Piedra, Calixto Garmendia. Cuentos. Profe, publicados en Chile, sí, La Ofrenda de Piedra y Calixto Garmendia. Y Duelo de Caballeros, profe, en su regreso al Perú, publica este cuento, Duelo de Caballeros. Memorias, mucha suerte con harto palo, donde inclusive recordó a Vallejo, que era justamente Ciro Alegría era estudiante de César Vallejo, Vallejo era su profesor, su maestro, ¿no? Y recuerden que es una edición póstuma, o sea, después de su muerte, que recopila distintos escritos periodísticos, autobiográficos y de ficción, por supuesto. Y encontramos las novelas que mencionamos ya que obtuvieron el premio Nacimiento, por ejemplo, con La Serpiente de Oro, en Santiago de Chile, en el 35, ¿no? 1935, pues, ¿no? ¿Y de qué trata La Serpiente de Oro? Justamente ambientada en las actividades que se llevan a cabo por los pobladores de Calemar. El pueblo se llama Calemar, en el río Marañón, extrayendo el oro. ¿Sí? El título de La Serpiente de Oro, ¿qué figura literaria es?
El título, La serpiente de oro, ¿qué figura literaria es? Vamos. ¿Hay una serpiente que es de oro ahí? No, ¿cierto? ¿De qué nos habla? Del río Marañón. Y el río Marañón tiene forma serpenteante. ¿Sí? Y como hay oro en ese río Marañón, por ese motivo le colocaron la serpiente de oro, o le colocó la serpiente de oro. Es una metáfora, una metáfora. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. Encontramos otras novelas, como Lázaro, póstuma e inconclusa. El dilema de Kraus, póstuma e inconclusa. Y Los perros hambrientos, justamente ubicado como lo fue la serpiente de oro en la Sierra Norte de nuestro país. Miren, estando en Chile, escribe del Perú, ¿no? Como un chileno, entre comillas, ¿no? Va a escribir del Perú. Bueno, han tenido esa fijación con nosotros siempre, hasta con nuestros escritores, ¿no? Pero estando en Chile, publican obras que hablan del Perú, y en este caso en Los perros hambrientos también. ¿De qué va a tratar? De la sequía en la sierra, la falta de lluvia, las cosechas no se podían producir, como dice la palabra, no se podía cosechar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían los hacendados? Expulsaban, votaban a los indígenas que trabajaban en la cosecha, pero como no había, tenían que votarlos porque no había forma de pagarles ni darle que comer. Y no solo votaban a ellos, también los votaban también a sus animales, entre ellos los perros, ¿sí? Como dice aquí, sequía en la Sierra Norte de nuestro país, y cómo compromete la forma de vida de los campesinos, ¿no? Sino de los animales también, en este caso de los perros. Y menciono justamente a Sambo y Huanca, que son, como se dice, los que van a generar la camada de otros perros, ¿sí? Como Hueso y Pellejo, por ejemplo, también, que son las crías de Sambo y Huanca, ¿sí? Miren, no había que comer, los indígenas también botaban a sus animales, a los perros también los abandonaban, y ellos formaban sus jaurías, ¿no? Para buscar qué comer justamente, y a veces iban de caza, por así decirlo, con gallinas, con ovejas, o sea, ganado también, miren, ¿no? Pero también iban a la basura, ¿no? Y se iban a la basura de la casa de los gamonales, de los hacendados. Uno de esos días, Sambo cruza una, digamos, una cerca de alambre de púas, salta, normal, como si nada lo salta, y se va a buscar la comida, la basura, escarba, todo, rompe la bolsa, todo. Y habían hacendados, por así decirlo, eran humanitarios, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los dejaban, ya, no importa, después recojo. Otros sacaban su arma y disparaban al aire para espantarlos, pero habían unos desalmados que le disparaban al cuerpo a los animales, a los perros sobre todo, ¿no? Para matarlos justamente, y no sigan ensuciando el lugar donde ellos dejaban la basura. Y justamente a Sambo le va a tocar a uno de esos hacendados, malvado, ¿no? Que le va a disparar, le hiera en la pierna y Sambo sale corriendo, pero ya quiere cruzar el cerco a través de púas y ya no es igual, pues, como ingresó, ¿no? Y va a caer ahí justamente. Pero va a salir, sí, pero se va a generar muchas heridas, va a salir muy mal herido del lugar, ¿sí? Y con el tiempo va a morir, producto de la infección y que se desangró también, por supuesto, ¿no? Muere Sambo, ¿sí? Y a los pocos días, Pellejo y Hueso, que eran sus hijos, sobre todo Pellejo, que tenía hambre, ¿sí? Va a acercarse a donde Sambo, que ya estaba muerto semanas, y va a comérselo, se lo va a comer. Por eso el título es literal. Los perros tienen hambre, los perros hambrientos. Y no solo llega Pellejo, llega Hueso, llega otros perros más a acercarse y a comerse Sambo. Después, en el caso de Hueso, también igualito, encontró un perro muerto, ¿sí? Envenenado por un gamonal también, ¿sí? Y Hueso tenía hambre y se lo va a comer, pero está envenenado, Hueso muere envenenado también. Y así nos da a conocer la historia de cada uno de los perros, ¿sí? Que conforman, son varios perros, son como 7 perros aproximadamente que se dan a conocer dentro de la obra, porque hay otros que se mencionan nada más, pero hay otros que sí los detalla, ¿sí? Ciro Alegría sobre los perros hambrientos, ¿no? Profe, ¿y cómo vuelve todo a la normalidad? Porque acá dice todo vuelve a la normalidad con la presencia de las lluvias. Vuelve a llover y ahora sí se da la cosecha. Hay que recogerla. Los hacendados no lo van a hacer y llaman otra vez a los indígenas para que lo hagan. Lo realizan, ¿sí? Cosechan,
Pero no solamente ellos regresan a trabajar, también de quién necesitan para que cuiden la cosecha, para que cuiden el ganado. ¿De quién necesitan? De los perros. Y otra vez los perros vuelven con sus dueños. Por eso dice que todo vuelve a la normalidad. Esos son los perros hambrientos. La otra novela se llama El Mundo de Sancho Ajeno, que también se da en la Sierra Norte de nuestro país. El tema, la lucha por las tierras. El pueblo, Rumi, que significa piedra. Personajes, don Álvaro Amenábar, hacendado abusivo, ¿sí? Rosendo Maki, ahí está Jafet, Rosendo Maki, el primer alcalde del pueblo de Rumi. Bismar Ruiz, abogado de Rumi, que luego es gobernado por Amenábar, don Álvaro Amenábar, y se pasa al otro lado, y traiciona al pueblo de Rumi, traiciona a Rosendo Maki. El Fiero Vázquez, un bandolero que robaba fuera del pueblo, y luego venía el pueblo y lo repartía entre sus comuneros. Al final él va a unirse, ¿sí?, a Benito Castro, que es el último alcalde de la comunidad, ¿sí?, para enfrentarse a Amenábar, porque va a haber un enfrentamiento justamente por las tierras. Benito Castro es el último alcalde de esta comunidad, pero antes se llamaba Rumi, ahora se va a llamar Llana Ñawi. Y aquí les comento por qué motivo. Ahí se encontramos haciendo Magui con los comuneros tranquilos ellos, ¿sí?, viviendo de las tierras. Y llega un día una noticia a Álvaro Amenábar y le dicen de que ha encontrado entre sus tierras materia prima para poder explotar. O sea, hay una mina ahí, ¿sí? Y tienen que explotarla. Y para explotarla necesitan mano de obra. Por ese motivo es que Amenábar, sus ojos giran y ve a Rumi. Y dice, ahí están los comuneros, ahí están los campesinos, ahí están los indígenas, y a ellos puedo utilizar para que saque justamente esa materia prima de mi mina. Y es lo que va a hacer, va a acercarse donde Rosendo Maki y le dice, mira Rosendo, yo te ofrezco a ti todo, todo para ti. Tú que eres el alcalde. Quiero que tus comuneros trabajen en mi mina. Y Rosendo Maki le va a decir, momentito, ningún comunero de Rumi va a trabajar en una mina, en un socavón, y va a ir a morir ahí, porque las condiciones en esa mina no son las adecuadas inclusive. Y Rosendo Maki, miren, era analfabeto, pero cuánta experiencia tenía Rosendo Maki como campesino y sabía que las minas generaban muchas veces, porque no tenían las condiciones adecuadas, genera muerte, ¿no? Entonces Rosendo Maki dice que no. Amenábar le dice, bueno, sabes, estas tierras me pertenecen y ustedes están dentro de mis tierras. O sea, que Rumi te pertenece, sí, me pertenece. Todo esto es la hacienda de Umay y esas tierras donde ustedes están años me pertenecen. Así que, bien, ¿trabajan para mí o tienen que irse de mis tierras?, le dicen, ¿no? Y Rosendo Maki le comunica a sus comuneros, le dicen que ese gamonal ha dicho que son sus tierras, ha demostrado documentos que son fraudulentos inclusive, pero lo ha demostrado, ¿ya? Y por ese motivo tienen que irse o en todo caso trabajar en la mina. Y él dice, yo no estoy de acuerdo, prefiero que nos vamos a trabajar en esa mina. Y los comuneros sabían de la decisión de Rosendo Maki, pero Amenábar seguía ahí insistiéndole a Rosendo Maki, hasta que un día fueron unos hombres disfrazados de Amenábar, de don Álvaro Amenábar, dos hombres fueron disfrazados de fuerzas del orden, o sea, la Guardia Civil, por así decirlo, fueron y lo arrestaron, con mentiras, por supuesto, y lo llevaron a un calabozo, y ahí justamente lo van a comenzar a golpear para que él firme el compromiso donde los comuneros de Rumi van a trabajar en la mina. Lo golpean salvajemente, al final se les pasa la mano y lo matan a Rosendo Maki, ¿sí? Y la firma aparece en el documento, o sea, fraude otra vez, ¿no? Y él le muestra ese documento a los comuneros no le creen, más bien piensan que han hecho algo contra Rosendo Maki y lo han matado, ¿sí? Y los comuneros van a decirle de que no van a ir a morir en una mina, de que no van a ser explotados, porque como decía Rosendo Maki, la tierra es de quien la trabaja, para quien la trabaja, y eso no le corresponde a este gamonal, a este hacendado, don Álvaro Amenábar. Así que vamos a irnos a otras tierras. Quédate con tus tierras. Y se van. Por ese motivo es que se fueron a otro pueblo, claro, Jafet. Y va a llamarse ese pueblo Llana Ñawi. Antes se llamaba Rumi, ahora se va a llamar Llana Ñawi. Y ahí llega Benito Castro. Benito Castro era uno de los jóvenes que había salido justamente de Rumi, ¿sí?
Claro, se pierden las costumbres, de hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque también esas tierras eran áridas, no había cómo sembrar, no había nada que cosechar, el ganado no podía pastear, eran áridas, desierto, era un desierto, pero tenían que empezar de cero otra vez, ¿no? Y Benito Castro era un joven que había salido justamente de Rumi y estaba regresando ella ya siendo un profesional, tenía estudios, ¿sí? Y venía a contribuir con su pueblo, que antes se llamaba Rumi, ahora se llama Yanañawi. Y él va a ser elegido para que sea el último alcalde de este pueblo. Amenábar no podía creer lo que había pasado, necesitaba mano de obra y va a perseguirlos, va a buscarlos hasta ahora Yanañawi y va a conversar con Benito Castro y le dice, oye Benito, mira, Rosendo Maki era analfabeto, no conocía, no sabía mucho de estas cosas, de lo que es el dinero y lo que representa este dinero, lo que puedo hacer a favor de él. No lo quiso aceptar. Tú eres un hombre que viene de la ciudad, trae la modernidad, sabe muy bien cómo son las cosas allá. Permíteme darte todo para ti y tu familia, pero tus comuneros que trabajen en mi mina. Y Benito Castro, que sabía la forma de pensar de Rosendo Maki, que quería lo mejor para su pueblo, le va a decir que no va a permitir, al igual que Rosendo Maki, que los comuneros mueran en un socavón en una mina, menos en esas condiciones insalubres que presentan esas minas de don Álvaro Amenábar. Por ese motivo, no. Y don Álvaro Amenábar otra vez le dice lo mismo que Rosendo Maki, que esas tierras son suyas, que todo está dentro de la hacienda de Humay y que tiene documentos como probarlo. Bueno, le muestro documentos, es cierto, pero no son fraudulentos otra vez, pero Benito Castro le dice, ¿y la justicia te dio la razón entonces? Sí, me dio la razón, le dice. Entonces Benito Castro va ante su pueblo y le dice, una vez más, la justicia nos ha sido esquiva. Una vez más, la justicia está a favor del hacendado. Y nosotros, por no tener esa posibilidad económica, es que tenemos que dejar las tierras o luchar por ellas. ¿Qué hacemos? Y los comuneros cansados ya de ese trajín, de ir y venir, y no encontrar unas tierras adecuadas para que ellos puedan cosechar y pastear su ganado, le dicen, vamos a luchar por esas tierras. Entonces nos enfrentamos al hacendado, nos enfrentamos al hacendado. Muy bien, porque él dice, y lo dice Benito Castro dice, ¿no? O expresa, dice, ¿y por qué no nos vamos si el mundo es ancho y ajeno? Él dice el título de la obra, ¿no? Es cierto, el mundo es ancho y ajeno, pero ajeno para nosotros que no tenemos esa posibilidad de poder tener un lugar donde vivir tranquilos. Y ahora estamos perseguidos por este hacendado, don Álvaro Amenábar. Interesante postura, y se van a enfrentar, y ahí viene Firo Vázquez a sumarse a Benito Castro, ¿sí? El bandolero se une a Benito Castro en contra del Gamonal, en contra del hacendado, don Álvaro Amenábar. Y Amenábar tenía todo a su favor, tenía matones a sueldo, tenía las fuerzas del orden a su favor, el juez había enviado que los desalojen con la Guardia Civil, o sea, tenía todo a favor don Álvaro Amenábar, y así se van a enfrentar los comuneros, que antes eran de Rumi y ahora son de Yanañawi, se van a enfrentar a este don Álvaro Amenábar, y por supuesto, esa batalla es desigual. Van a ser acribillados los comuneros de este pueblo, ¿sí? Benito Castro inclusive arrastrándose, lleno de balas, llega a su casa, a la puerta de su casa, gritando el nombre de su esposa, Marguicha, Marguicha, huye, vete lejos. Marguicha sale y le dice, ¿qué pasa, Benito? ¿Qué pasó, Benito? Huye, huye lejos, saca a nuestro hijo y vete lejos. Y Marguicha entra a su casa, saca a su hijo en brazos y le dice, ¿a dónde me voy, Benito? Benito. Y Benito ya estaba muerto. Ella sale del lugar y ve muertos, heridos, y así termina esta novela, El mundo es ancho y ajeno. Que no hay explotación, ¿eh? No se ve explotación. Querían explotarlos. Ellos van a luchar por las tierras. Muy bien. Encontramos ahora a José María Arguedas. Él es que va a desarrollar la corriente indigenista del sur, conocido como el escritor etnólogo. Justamente aquí encontramos a José María Arguedas, nació en Andahuaylas en 1911 y fallece en Lima en 1969. ¿Qué decía Arguedas? ¿Qué decía? Decía, soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos,
Me dejó en la casa mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era uno de ellos. Mi madrastra me tenía tanto desprecio y tanto rencor como los indígenas, y decidió que yo debía de vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allí. Así viví muchos años, ¿no? Ahí es donde él conoce el amor por parte de los indígenas, a manos llenas, sobre todo en las mujeres. Y él es el amor maternal que necesitaba, ¿no? Lo va a encontrar con las indígenas, justamente. Y él ahí nace su compromiso y su amor por la cultura indígena. Justamente eso menciona aquí. Los indígenas, especialmente las indias, las indígenas, vieron en mí exactamente como si fuera uno de ellos, con la diferencia de que por ser blanco acaso necesitaba más consuelo que ellos. O sea, era blanco a diferencia de ellos, ¿no? Y bueno, le daba como pena, o sea, el indígena tenía pena del blanco, por así decirlo, ¿no? En términos raciales, ¿no? Que no está bien, pero bueno. Y como dice aquí, ¿no? Y me dieron amor a manos llenas. Con estas palabras, Arguedas revela el trauma familiar de su infancia y cómo se origina su amor y dedicación por la cultura indígena, lo que les comenté justamente. Su obra se va a nutrir de campesinos, artesanos, música y artistas populares, como los danzantes de tijeras, por ejemplo, ¿sí? Que va conociendo a lo largo de su vida. El escritor va a mencionar que recorrí, dice, los campos e hice las faenas de los campesinos bajo el infinito amparo de los comuneros quechuas. O sea, trabajó, como se dice, espalda a espalda, codo a codo, al lado de ellos. O sea, él vivió el ser un indígena, a pesar de que no lo era, ¿no? Él menciona justamente aquí por el color de piel, tal vez, ¿no? Pero era uno más, ellos han sentido uno más de ese entorno, sino que por el color de piel muchas veces los apartaban, pero ellos, y como si la alegría lo decía, ¿no? Soy serrano, soy cholo, ¿sí? Y así justamente demostraban su amor por la cultura indígena, no haciendo alarde al color de piel o no haciendo esa diferencia del color de piel. Él en 1931 ingresa a San Marcos, donde estudia literatura, y en el 37 va a ser apresado por sus actividades políticas para luego ser recluido en la cárcel del Sexto. Profe, ¿por qué fue apresado? ¿Por qué preso aproximadamente un año en el Sexto? Donde inclusive escribe su novela que lleva el mismo nombre, El Sexto, es una novela carcelaria, como dice, ¿no? ¿Por qué fue preso? Porque llegaba de Italia el representante, ¿sí?, de Mussolini al Perú, y él va a encabezar una protesta contra ese representante. Por encabezar esa protesta, ¿sí?, va a ir preso un año aproximadamente, ¿ya? La obra se llama El Sexto y es la novela carcelaria, así le llaman, El Sexto, porque lo escribió estando en ese lugar. El lugar, por si acaso, existe todavía, ¿sí? Ahora es una comisaría, la comisaría que está en Alfonso Ugarte, frente al colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Esa es la infraestructura de lo que antes era la cárcel conocida como El Sexto. Bueno, luego vemos nosotros que este representante de ese indigenismo del sur es conocido también como el primer escritor bilingüe, es conocido como el escritor etnólogo, traductor quechua e investigador de folclore peruano. Bilingüe, ¿por qué, profe? Porque escribía en español y en quechua, hablaba en español y quechua, y es uno de los destacados narradores peruanos del siglo XX, ¿sí? Es considerado el máximo exponente del indigenismo en el Perú, José María Arguedas. No se olviden, ese es un detalle importante. El iniciador es Enrique López Albújar y el máximo representante de este indigenismo es José María Arguedas, que debido a sus traumas que acarreaba desde su infancia, el tema con su madrastra y lo que le tocó vivir, ¿no?, fuera de aquel cariño materno y la ausencia del padre muchas veces, ¿no?, y su desencanto por los efectos de la política cultural en nuestro país, ¿no? Se cansó de luchar, ya no tenía motivos, ya no quiso seguir, y por ese motivo él se va a quitar la vida, bueno, se va a disparar un 28 de noviembre de 1969,
y va a agonizar 4 días. Va a fallecer el 2 de diciembre de ese mismo año. Ese disparó. Y eso que les comento sobre sus traumas, sobre su desencanto, lo escribió en una carta dirigido al rector de la Casa de Estudios de la Universidad de La Molina. Bueno, ahí que encontramos nosotros a José María Arguedas. ¿Ya? Sus obras más importantes en poesía encontramos Catatay, en quechua. ¿Qué significa en español? Temblar. Es el más conocido en poesía, ¿no? Arguedas, recuerden, es poeta, investigador del folclore peruano. Ahí está el cuento quechua, mitos, leyendas y cuentos peruanos, canciones y cuentos del pueblo quechua, folclore del Valle de Mantaro. Son estudios folclóricos. Y en novelas, su primera novela, Jaguar Fiesta. Muy bien, Jafet, Jaguar Fiesta. ¿Ambientado dónde? En Ayacucho, Puquio, ¿sí? Donde da a conocer la corrida de toros al estilo andino, ¿no? El llamado Turupuyay. Ahí está el Turupuyay, ¿sí? ¿Cómo es, profe, la corrida de toros al estilo andino? Es cuando coloca un cóndor encima del lomo de un toro y comienza el toro a correr y el cóndor comienza a dañar el lomo del toro. Al final el toro muere desangrado y es el triunfo, dicen, la cultura andina sobre la cultura occidental. ¿Sí? Como dice Jafet, Jaguar Fiesta significa fiesta de sangre o fiesta sangrienta, también significa el título. ¿Sí? Quechua, ¿no? Quechua y español, ambos. Los Ríos Profundos, su mejor obra, es la mejor obra de José María Arguedas. Nos muestra ese conflicto cultural, ¿sí? Del indígena, justamente, en este caso un adolescente llamado Ernesto, de 14 años, a un internado de Cusco. Miren, llamado Ernesto. Ernesto es el personaje de esta obra, y justamente cuando hablamos personaje de esta obra, es autobiográfico, porque Arguedas se va a representar en Ernesto, ¿sí? Acá inclusive en la obra, Los Ríos Profundos, que se ve una cuestión de conflicto cultural por el color, por el test de la piel, el tema racial, ¿sí? Es que hay un momento en que todos se olvidan del color de su piel y la distinción social o cultural, el momento de jugar, cuando juegan con un objeto mágico llamado el zumbayu, que en español significa el trompo, ¿sí? Y ahí todos se olvidan pues con el juego, ¿no? Con ese objeto mágico. Interesante, Los Ríos Profundos. Encontramos Todas las Sangres, es su obra más extensa, la más extensa, ¿sí? Alude a la variedad racial, regional y cultural de la nación. Todas las Sangres, ahí está. Novelas, poesía, estudios folclóricos. Seguimos con novelas. El Sexto, tema carcelario. Novela póstuma e inconclusa, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, ambientado en Chimbote, sobre el tema El Boom Pesquero. ¿Ya? En cuentos, La Agonía de Rasuñiti, el danzante de tijeras, que justamente conoció y bueno, hubo mucha amistad. El otro cuento, o el libro de cuento, Agua, donde encontramos el mismo título, un cuentito llamado Agua. Guarmacuyay, que significa amor de niño, y aquí está el niño llamado Ernesto otra vez, o sea, él, José María Arguedas, de 10 años en esta oportunidad, que se enamora de una indígena llamada Justina, pero Justina no se enamora de él, sino de otro indígena en este caso. ¿Y por qué no de él? Porque era un niño, pues. Ella tenía 15 años y lo veía como un niño a él, ¿no? Por eso, amor de niño, Guarmacuyay. Los Escoleros es el otro cuento que forma parte de Agua. Y este es un cuento de amantes y perdenales. Es un cuento extenso, que muchos piensan que es una novela, pero no, es un cuento extenso, de amantes y perdenales. Es como la novela corta El Viejo y el Mar. Es novela, pero corta, El Viejo y el Mar. Muy bien. Y ahora vamos al centro y encontramos a Manuel Escorza Torres, justamente con la corriente indigenista del centro. Manuel Escorza nació en Lima, limeño, en 1928, y fallece en Madrid. Su avión va a estrellarse, su avioneta, en 1983. Novelista, político, poeta, editor peruano de la generación del 50, tanto en poesía como en narrativa. Ahora vamos a leerlo. Él estuvo atento a los fenómenos sociales y observador de los problemas del Perú de la época, que justamente le tocó vivir. Obras en poesía, encontramos Las Imprecaciones, Los Adioses, Requiem para un gentilhombre, El Vals de los Reptiles, La Casa Vacía.
Estas obras hablan del desamor, es decir, del amor no correspondido. ¿Ya? Manuel Escorza, en poesía y en el narrativo y novela, más conocido todavía aún, el ciclo de las novelas La Guerra Silenciosa se llama, todo este conjunto de novelas. Y aquí encontramos Redoble por Bancas. Aquí la lucha por las tierras, pero quien justamente hay atropello y despojo es por el imperialismo yanqui, a través de una empresa transnacional minera llamada Cerro de Pasco Corporation, que le va a quitar sus tierras a los comuneros del pueblo de Bancas. Sí, la ciudad se llama Bancas, el pueblo se llama Bancas, y esta empresa transnacional le quita sus tierras. Es una empresa extranjera. A veces hay preguntas que algunos se confunden y ponen lucha por las tierras entre los comuneros y una empresa extranjera transnacional estadounidense, colocan. Y muchos dicen lucha de tierras, ay, 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 el mundo es hecho ajeno. No, lean completo, lean completo. Dice que es una lucha de tierras entre comuneros peruanos y una transnacional minera estadounidense. Se llama W por Bancas. Si te dice lucha por tierras entre un gamonal, un hacendado, y los pobladores o los comuneros aquí en el Perú, ese es el mundo de Sancho ajeno. Hay una diferencia. Encontramos también historia de Garabombo el Invisible, El Jinete Insomne, Cantar de Agapito Robles, La Tumba del Relámpago y La Danza Inmóvil. Todas son novelas de nuestro amigo Manuel Escorza Torres. Ahora entramos a la generación del 50, 60 y 70. ¿Alguna pregunta hasta ahí tienen? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Están conectados? ¿Sí? ¿Vamos bien? Estoy seguro que sí. Muy bien. Vamos a la generación del 50 primero, cuya característica justamente dice, ¿no?, que van a vivir la dictadura de Manuel Odría. ¿Sí? Gracias, Jafet. Gracias. Van a vivir la dictadura amarga militar de Manuel Odría y van a recibir persecución, van a ser algunos encarcelados y otros, para no ser encarcelados, se van al exilio. ¿Sí? La mayoría de ellos van a cursar estudios en San Marcos y en la Católica. Profe, ¿la Villarreal por qué no? Porque la Villarreal todavía no existía como universidad, era una filial de la Universidad del Centro. La Villarreal es una universidad joven, por así decirlo. ¿Sí? 1956 fue el año en que justamente va a crearse nuestra universidad. Muy bien. La atención de los escritores justamente a inicios de esta década se vuelca del campo a la ciudad. O sea, ellos van a escribir en base a ese proceso migratorio. Y Lima es el motivo principal de esa narrativa. Pero ese proceso migratorio es del campo a la ciudad. La gente deja ya la sierra y se viene a la costa, por así decirlo. Se viene a la urbe. Por eso muchos hablan también de urbanismo. A la generación de 50, algunos le llaman urbanismo también. ¿Ya? Bueno, y esta literatura que se desarrolla en la generación de 50, ¿qué va a reflejar? La problemática del campesino. ¿Cuál es la problemática del campesino? Que va a encontrar una polarización social. Hay ricos y pobres, ¿sí? Y los campesinos justamente vienen a ser parte, muchos de ellos, de ese grupo de los de abajo, por así decirlo, los pobres, ¿no? Que algunos venden todo lo que tenían en el campo, lo traen a la urbe, a la ciudad, lo invierten y surge la clase media. Y de esa clase media justamente nos manifiesta la generación del 50. Las vivencias de la clase media, pero que antes estaban dentro de la clase baja, pero ahora son clase media. ¿Y cómo viven ahora? ¿No? Encontramos justamente el tema de la alienación. Muchos de ellos van a olvidarse sus costumbres. Vienen aquí a la urbe, a la ciudad, y se van a olvidar, por ejemplo, de usar sus pantalones de franela, sus camisas de franela, sus ojotas, y van a cambiarlas por camisa o polos de seda, por jeans, porque la onda hippie en esa época estaba fuerte aquí en la ciudad. Van a dejar de lado sus ojotas y van a usar zapatillas, o zapatos en todo caso, pero de preferencia zapatillas, ¿no? Vamos a ver que inclusive los hijos de los campesinos que llegaron aquí, ¿sí?,
van a tener otra admiración, ya no quieren hablar quechua, otra fijación, otra admiración a otro idioma, tampoco al español, sino al inglés, ¿no? Su cabello inclusive largo ya, ¿no? Con aretes, tipo todo la onda hippie, pues, ¿no? Pero ya dejan de lado su cultura, ¿no? Por eso se llama alienación, ¿sí? La música inclusive también ya no quieren escuchar ya guaynos, sino rock, ¿no? Entonces son parte de la alienación que justamente se vive en esa década del 50, ¿ya? Y hay tuburización, hay crecimiento de las barriadas. ¿Por qué? Porque llegan acá al campo, quieren hacer casa, pero en el llano ya no hay casa en el llano. ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? A los cerros. Por eso encontramos el Cerro San Cosme, el Cerro San Cristóbal, el Cerro Camote, ¿sí? Varios cerros en poblados, tuburizados también, por supuesto, por ejemplo, en Villa María de Triunfo, en Villa Salvador, en San Juan de Lurigancho, ¿sí? Y de otra manera se ve el crecimiento de las barriadas, pero también se aprecia miseria y pobreza en ello, ¿sí? Y la juventud se va a descarriar, como les dije, producto de esa alienación. Y bueno, todo con una orientación definitivamente realista, ¿sí? Esa es la generación de 50. Les pregunto, la generación de 50, 60, 70, ¿influencia de qué movimiento va a tener? A ver, estamos hablando de 1950, 1960, 1970. ¿De qué movimiento va a tener? Vamos, los escucho. Perdón, los leo, las leo. ¿De qué movimiento? Un movimiento que se dio en el siglo XX. Si hablamos de 1900 y 50, 60, 70, ¿qué movimiento es? Al igual que el indigenismo también influenció. Vamos, escríbanlo. Gracias, Grecia, gracias. Veo todo bien, muy bien. Vamos, ¿qué movimiento es? Que surgió en Europa, dijimos. Surgió en Europa en 1909, antes de la Primera Guerra Mundial. En el Perú llega en 1920. ¿Sí? ¿Qué movimiento es? Recuerden, cualquier movimiento, generación, grupo, tiene influencia, bueno, a partir del siglo XX hacia adelante, tiene influencia del vanguardismo, no se olviden, el vanguardismo, ¿ya? Seguimos, y no viene solo el vanguardismo, pues viene con todas sus características. Vamos a hablar de la poesía en la generación del 50. Justamente dentro de sus características encontramos que por la influencia de este vanguardismo vamos a encontrar dos tipos de poesía. Una poesía pura y una poesía social, ¿sí? Del 45 al 55 se desarrollan por separado. Y del 60-70 se van a fusionar. Y es una característica también del vanguardismo, porque encontramos versolibrismo, encontramos la creación de forma y fondo, los caligramas en la poesía, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esas son características en lo que consta o hace referencia a lo que es poesía de la generación del 50. Representantes, encontramos a Javier Sologuren, con Vida Continua, encontramos a Jorge Eduardo Gelson, Reinos, Primera Muerte de María, Habitación en Roma, encontramos a Gustavo Valcárcel, Con Fin del Tiempo y la Rosa, Poemas de Destierro también está, encontramos a Washington Delgado, Un Mundo Dividido, historia de Artidoro. Representantes, también encontramos también a Blanca Varela, Ese Puerto Existe, Canto Villano, encontramos Carlos Gemanbelli con O Hada Cibernética, otro poema también es El Pie sobre el Cuello, Juan Gonzalo Rosé, Simple Canción, Las Comarcas, encontramos a Francisco Bendezú con Los Años, Cantos, El Piano del Deseo. Son poemas, cada uno tiene sus poemas, sus poemarios, ¿sí? Lírico. Profe, ¿quién es el máximo representante entonces de la en poesía de la generación del 50? Él, Alejandro Romualdo. Máximo representante en poesía de la generación del 50,
¿sí? Alejandro Romualdo nació en Trujillo en 1926 y fallece en Lima en el 2008. Realizó estudios en la Universidad de San Marcos. En 1949 obtuvo el Premio Nacional de Poesía con su libro La Torre de los Alucinados, de tendencia purista, poesía pura, exiliado en México. ¿Sí? Es escritor, periodista, dibujante, fervoroso polemista y fundamentalmente poeta. Fundamentalmente poeta. ¿Ya? Encontramos que desde La Torre de los Alucinados, de poesía purista, ¿sí? De imágenes transparentes, lenguaje enjollado, va a dejarlo de lado. Va a dejarlo de lado. En esta segunda etapa, abandona ese apego al signo exótico, a la atmósfera mágica que representaba su poesía, ¿sí? Y busca la verdad absoluta. Sobre todo, que explique las razones por el cual se lleva a cabo la tragedia del hombre. ¿Sí? La tragedia del hombre. Luego de realizar un verso, digamos, luego su verso se va a hacer militante, vibrátil y a veces mordaz, ¿sí? Y ahí encontramos un poema de tendencia, una poesía social, un poemario social. El poemario se llama Edición Extraordinaria y en este caso el poema Canto Coral a Túpac Amaru. Estoy seguro que ustedes sí lo han escuchado. Él al final muere abandonado. Él podía ser un gran periodista, pero quiso seguir el camino de la poesía, quería ser poeta. Y como le dijo una vez Rubén Darío, el poeta muchas veces es incomprendido, es abandonado. Rubén Darío es iniciador del modernismo. Y bueno, en ese caso encontramos nosotros que Alejandro Romualdo se acopla a ese dicho de Rubén Darío, ¿no? Que va a morir prácticamente abandonado y solo en su departamento de San Isidro, el 27 de mayo de 2008. Obras de él, La Torre de los Alucinados, ¿sí? Que ganó un premio nacional de poesía, inclusive es una poesía pura, Mar de Fondo, Como Dios Manda y Cuarto Mundo. Y encontramos el poemario Edición Extraordinaria, una poesía social, donde justamente el poema se llama Canto Coral a Túpac Amaru, donde dice que lo harán volar con dinamita, en masa, lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán la pólvora a la boca, lo volarán y no podrán matarlo, lo pondrán de cabeza, arrancarán sus dedos, sus dientes y gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas, le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando el infinito, le amarrarán los miembros a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desarmarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra ha de volver y no podrán matarlo. Ese es el poema Canto Coral a Túpac Amaru. Y les pregunto, ¿de quién habla? Fácil, profe, de Túpac Amaru, porque dice Túpac Amaru. Pero ¿de quién más habla? Ahí encontramos una figura literaria, más de una inclusive. Dos voy a mencionar yo, ahí, claras, así claritas. Porque no habla de la persona, o sea, hay partes que se habla de Túpac Amaru, pues, ¿no? Que van a, por ejemplo, acá, donde dice, lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba mirando en el infinito. Ahí habla de Túpac Amaru, de hecho. Pero hay una parte en la cual no habla de Túpac Amaru, habla de otro personaje, también que hizo revolución en su momento, ¿no? Pero vinculado a la religión más que todo, ¿no? Y acá dice, coronarán con sangre su cabeza y sus pómulos con golpes. Al final dice, al tercer día de los sufrimientos y cuando se crea todo consumado, ha de volver sobre la tierra. O sea, va a resucitar. ¿De quién habla? Y ahí está la metáfora, porque no está explícito, no está claro ahí. Tiene uno que leerlo y entenderlo de esa manera, ¿sí? Por las cualidades que menciona, ¿no?
pero no menciona el personaje, sino lo que representa. ¿De quién está hablando? Los leo, las leo, vamos. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes, sus costillas con clavos. Vamos, ¿quién? ¿De quién habla? Vamos. ¿Y qué figura es? Yo les digo la figura, es una figura de sentido y es una metáfora, porque no me menciona el personaje, pero sí me menciona lo que padeció, lo que sufrió, ¿sí? Nos habla de Jesucristo, ¿ya? Metáfora, ya está. Y encontramos también otra figura que es la anáfora, por la estructura, al inicio aquí, ¿eh? Al inicio. Y no podrán matarlo, y no podrán matarlo, y no podrán matarlo, y no podrán matarlo. Que es, al inicio, se repite una o más palabras, es una figura gramatical o de dicción, también le dicen, la anáfora. No se olviden, la anáfora, ¿ya? Profe, también veo otra figura por acá. Ah, sí, acá hay dos más inclusive. Acá hay dos más. Acá solito que dos más. Que van a descuartizarlo, coma. Triturarlo, coma. Mancharlo, coma. ¿Qué cosa encuentro? Coma, 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 coma. ¿Qué encuentro? ¿Qué figura? Vamos. ¿Qué figura? También es una figura gramatical o de dicción. ¿Qué figura es? Que hay comas. El asíndeton. No se olviden, no se olviden. ¿No? Asíndeton. Comas, 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 comas. Profe, pero también esa coma puede ser elíptica o no. Que van a descortizarlo, que van a triturarlo, que van a mancharlo. Claro. ¿Qué cosa hay entonces? Elipsis. Cuidado, ¿eh? Les ponen a veces poemas. ¿Sí? Les pueden preguntar quién es el autor, si es fácil. Uno recuerda, es clásico este poema de Tupac Amaru, Canto Coral de Tupac Amaru, de Alejandro Romualdo, es clásico, pero a veces preguntan dentro del poema qué figuras literarias encontramos. ¿Ya? En la narrativa, justamente en la narrativa de la generación de 50. Esta narrativa tiene los mismos contenidos que vimos en poesía, por así decirlo, o al inicio, ¿no? Donde justamente encontramos la problemática del campesino, que va a vivir marginación, que va a ser parte de la mediocridad, va a vivir en barrios marginales, donde se ve miseria, donde hay alienación, donde la juventud se va a descarriar. ¿Sí? Todos esos detalles vamos a encontrarlo también en esta narrativa de la generación del 50, donde justamente se menciona Lima la horrible, de Salazar Bondi, ¿no? Donde se encuentra todas esas problemáticas que justamente le toca vivir al campesino una vez que abandona sus tierras y viene a la urbe, a la ciudad. Encontramos como características la renovación en los estilos de composición, como el monólogo interior, por ejemplo. Recuerden, el monólogo interior es una técnica innovadora vanguardista, ¿sí? Hay narración en el plano temporal simultáneo, este es flashback, vanguardista también, y expone las vivencias de la clase media, generación de 50, ¿ya? Y experimenta con un lenguaje alegórico y metafórico. Representantes: Enrique Congrais, Lima, hora cero. Dentro de este cuento, libro de cuentos, encontramos el cuentito El niño de junto al cielo, donde el niño se llama Esteban, proviene de Tarma para trabajar con su tío en el mercado de frutas, pero se va a desviar él por otro camino, y en el cual conoce a un amigo, pero ese amigo lo va a traicionar al final. O sea, aquí en la ciudad conoce la traición, ¿sí? Bueno, también encontramos otra obra de Enrique Congrais, no una, sino muchas muertes. Encontramos a Oswaldo Reynoso con su obra Los Inocentes, donde se aprecia la juventud descarriada, por ejemplo aquí. Aquí el tema es la juventud descarriada. Antes que se llame Los Inocentes, se iba a llamar Lima en rock, pero luego le puso Los Inocentes. Una crítica literaria, ¿no? Encontramos En octubre no hay milagros también. Y no hay milagros en octubre. Es una obra interesante de Oswaldo Reynoso. Carlos Eduardo Zabaleta, Los Íngar, El Cínico, El Cristo Villenas. Encontramos a Eliodoro Vargas Vicuña, Taita Cristo, Yahwin. Encontramos a José Díaz Canseco con su obra El Trompo.
Son representantes en narrativa de la generación del 50. Profe, ¿quién es el máximo representante de todos estos narradores? Julio Ramón Ribeiro es el máximo representante de la narrativa de la generación del 50. Él nació en Lima en 1929 y fallece en 1994. Es el escritor más notable del Perú contemporáneo, uno de los mejores cuentistas junto con Abraham Alomar, por ejemplo. Inicia su producción literaria mientras estudia Derecho y Letras en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego viaja becado a España. Luego de eso, de estar becado en España, él también va a Francia, a París, y ahí justamente va a realizar sus primeros cuentos. Estando en Europa, recuerda sobre su país y realiza sus primeros cuentos. Nunca se olvidaba de su Lima, de su país, Perú. Bueno, y la fantasía fue ignorado por muchos narradores, pero él lo va a manejar con mucha calidad y talento en sus obras. Obtuvo el Premio Nacional de Cuento en 1952. Obtuvo el Premio Juan Rulfo en 1994, año en que falleció un 4 de diciembre, producto de un cáncer a los pulmones. ¿Sí? Mucho le gustaba fumar y eso al final lo lleva a la muerte. Obras. Encontramos en novelas, Crónica de San Gabriel, Cambio de Guardia. Encontramos la mejor novela para Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, mejor novela de Julio, en ese caso, Ramón Ribeiro, Los Genocidios Dominicales. ¿Sí? Libro de memorias, Solo para fumadores. Hasta aquí vemos dos libros de memorias. ¿Eh? El primero, Mucha suerte con Harto Palo, que es póstumo de Ciro Alegría. Y aquí, Solo para fumadores de Julio Ramón Ribeiro. Encontramos en cuentos un título general de su cuentística que incluye varios cuentos, ¿no? Se llama La Palabra del Mudo. Ahí encontramos 3 historias sublevantes, Silvio en el Rosedal, Las botellas y los hombres, Cuentos de circunstancias, El próximo mes me nivelo, Los cautivos, y encontramos Los gallinazos sin plumas. El título es una metáfora inclusive porque no hay gallinazos en la obra. Hay 2 niños que son huérfanos, están desamparados. ¿Ya? El tema, la explotación infantil, hay pobreza, hay solidaridad. ¿Entre quiénes, profe? Entre los hermanos, Efraín y Enrique. ¿Dónde se lleva a cabo esta obra? En el barrio de La Victoria. ¿Sí? Hay personajes. Bueno, está Don Santos, que es el abuelo explotador, los hermanos huérfanos, Efraín y Enrique. Encontramos al cerdo Pascual, encontramos al perro que se va a llamar Pedro. ¿Ya? Bueno, son personajes justamente de esta obra y recuerden que ellos dos, Efraín y Enrique, tenían que dar de comer a este chancho Pascual, que era un chancho que conforme iba creciendo tenía más hambre. Y el abuelo los hacía trabajar a estos niños en el sentido que vayan a buscar desperdicios, comida para Pascual. Y bueno, ellos iban a Lince, que es el límite entre la Victoria y Lince, iban a Lince, se iban a San Isidro, también acerca de Lima, y buscando desperdicios, muchas veces enfrentándose a las empleadas o a los que recogían la basura, porque ellos tenían que buscar desperdicios en unos baldes. Y cuando no encontraban, ya se iban por último a la Victoria, donde había muladares, cerros de basura que tenían que buscar, donde justamente se van a encontrar con gallinazos, se van a encontrar con perros, con roedores, o sea, expuestos a la inmundicia. Y ahí conocen a un perro que le van a poner el nombre Pedro y se convierte en su fiel amigo, en su leal amigo. ¿Sí? Lo llevan a casa, el abuelo no quería saber nada de Pedro, de tener un perro en este caso, porque tiene una boca más que alimentar, pero los niños le dicen que Pedro, el perro en este caso, no necesita que lo alimenten porque él busca su comida en la basura también. Ah, bueno, dice el abuelo, entonces quédenselo. Y van a comenzar una aventura ahí, ¿no? De amigos. Pero uno de esos días, Efraín y Enríquez van y en uno de esos muladares, buscando desperdicios, Efraín va a subir un poco más, como queriendo escalar ese cerro de basura, ¿sí? Y ahí subiendo se corta su pie. Desciende, no podía pisar, llega a la casa, en la noche le da fiebre, al abuelo le pide que le compre unas pastillas por lo menos, y le dice que no, que le ponga paños fríos y que le lave la herida con jabón, y se acabó. ¿No? Mañana tienen que trabajar.
En la madrugada ellos iban a trabajar. Y el abuelo era bien drástico, porque ese día Efraín ya no podía caminar, estaba enfermo, tenía fiebre, y el abuelo le dice, holgazán, ocioso, si no trabajas no comes. Y Enrique le dice, abuelo, no se preocupe, yo voy a traer la comida de mi hermano, la comida, o sea, para Pascual, de esa manera mi hermano pueda comer, le dice. Y el abuelo le dice, si traes 2 baldes está bien. Y se va Enrique a traer, ahí viene la solidaridad de hermanos, ¿no? El apoyo de los hermanos. Se va a traer la comida para Pascual, trae 2 baldes, ¿sí? Pero Pascual es un chancho que conforme crecía tenía más hambre. Ya no era suficiente 2 baldes, eran 3 baldes o 4 baldes tal vez. Y Enrique esa noche va a enfermarse también, comienza a toser y le da fiebre también. Y el abuelo le dice, par de ociosos, holgazán, no quieren trabajar. Ahora mi chancho Pascual, que tenía hambre y está haciendo un ruido ensordecedor, ¿sí? Le dice, mi chancho se va a morir de hambre. Le dice, ahora yo tengo que ir, pero ustedes, como no trabajan, no comen. Y se va a llevar se lleva sus baldes para traer comida para Pascual. ¿Qué pasa? Que el abuelo tenía su pierna, era discapacitado. Por eso algunos de los niños decían el abuelo pata de palo, jugando, ¿no? Con el término. El abuelo se va a buscar y se da cuenta que el trabajo que los niños realizan no es fácil, ¿no? El abuelo no logra ni siquiera llenar medio balde. Le trae, le da de comer a Pascual. Pascual, como era un chancho más grande, tenía más hambre, no se llenó con el medio balde. Y comenzaba a ver que mi chancho se va a morir, que vamos a tener nosotros, no vamos a poder venderlo, se va a morir de hambre. Y a mí que sale le dice, abuelo, tranquilo, yo me siento mejor, yo voy a traer la comida para Pascual, deme los baldes. Le da los baldes y se va. Pedro, vamos, no, le dice el abuelo. Pedro nos trae la casa, ve rápido. Pascual tiene hambre, ¿no escuchas cómo gruñe? Y bueno, estaba gruñendo el cerdo. Fuerte, ensortecida, dice. Y se va. Y el abuelo comienza a caminar de un lado hacia otro y sin querer le pisa la pata o la cola, pata y cola le pisa a Pedro. Pedro chilla, el abuelo escucha al cerdo Pascual gruñir, escucha a Pedro chillar, coge a Pedro y lo lanza dentro del corral. Así Pascual, como tenía hambre, se va a lanzar encima de Pedro y se lo va a comer. Se lo come a Pedro, el chancho Pascual. Llega Enrique, esperaba que su amigo saliera, no sale, le reclama al abuelo dónde está Pedro, le dice, no sé, le dice Efraín, ¿has visto a Pedro? No, no sé, le dice. Y cuando va a tirar la comida que trajo para Pascual, ve las patitas y la cola de Pedro en el corral. Abuelo, se ha comido a Pedro, dice, no es posible, le dice. No, abuelo, le dice, algo ha pasado aquí. ¿Qué pasó, abuelo? No sé, le dice, no sé, lánzale la comida a Pascual, no le lanzó nada, ya se comió a Pedro, ya no, y comienzan a forcejear. En ese forcejeo, eh, Enrique suelta el balde de comida y el abuelo va a tropezar y va a caer dentro del corral. Como Pascual tenía hambre, no se había llenado, ¿sí? Se va a lanzar encima del abuelo. Eso ve a Enrique y se asusta, ¿no? Y va corriendo al cuarto de Efraín y le dice a Efraín, es la hora de irnos. ¿Sí? ¿A dónde? Vámonos lejos, lejos de esta miseria. Y se va. ¿Sí? Y mientras tanto, en el corral se lleva a cabo una batalla campal entre el abuelo y Pascual. ¿Sí? Esa es la obra, los reinados por si acaso, Humés y Jafet, adiós abuelo, pero no se lo come, ¿eh? Hay una batalla, hay una pelea, una disputa entre los dos. ¿Ya? Vamos ahora a hablar, hasta ahí la generación de 50. ¿Alguna pregunta, alguna duda tienen? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, los escucho. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. El abuelo, bueno, en la obra dice que se lleva a cabo una batalla campal entre ellos, ¿no? No dice nada más. No dice nada más.
¿Alguna pregunta más? Vamos. No, no, no mueren en el corral. Pelean nomás. No, no, no se lo come al final. Un ratito, por favor, un ratito. Disculpen, disculpen, un poquito mal. A ver, vamos. Generación del 60. ¿Sí? Final abierto, claro, Yasmin, un final abierto, como para pensar. Pero algunos dicen que se lo come, no, no se lo come. ¿Ya? La generación del 60 justamente encontramos en contexto otra vez la dictadura de Manuel Odría, ¿sí? Y encontramos en el plano exterior la influencia de la llamada Revolución Cubana. Cuando hablan de revolución, esa palabra revolución es una palabra de cambio, ¿no? De querer ver el mundo de una manera diferente, pero se supone que es para mejorar, no para empeorar, ¿no? Y al inicio empezaron bien, pero luego terminaron fatal los cubanos, ¿no? Bueno, está una realidad que muy complicada, muy complicada, debatida siempre. Bueno, esa es la generación del 60, su contexto. Y en características, igual, influencia del vanguardismo, la temática igual va del campo a la ciudad, otra vez el proceso migratorio, hay un enfoque realista del proceso de modernización de la clase media. Profe, en el 50 era vivencias de la clase media, y en el 60 modernización de la clase media. O sea, sigue hablando de la clase media, pero unas vivencias y aquí en el 60 es modernización. Eso tengan en cuenta. Ha habido preguntas de admisión en base a esa temática. En el 50 es vivencias, y en el 60 modernización de esa clase media. ¿Ya? Y bueno, encontramos, hay poetas por si acaso, ¿sí? Como Rodolfo Inostroza, como Antonio Cisneros, pero nosotros vamos a hablar de nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, conocido como el arquitecto de la narrativa, iniciador del boom latinoamericano. ¿Con qué novela inició? Con La ciudad y los perros. Ahora vamos a mencionar también, ¿ya? El 28 de marzo, justamente, nace nuestro amigo Mario Vargas Llosa en 1936. Actualmente tiene 85 años y sigue vivo, por supuesto. Algunos lo han matado ya, ¿sí? Sigue vivo, sigue su producción literaria. Hasta el año pasado produjo su último ensayo, inclusive, ¿no? Publicó su último ensayo, su última obra. Él se llama Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, ¿sí? Nació en la ciudad de Arequipa. Su padre se fue a Cochabamba, Bolivia, por trabajo y luego se fue a Piura, ¿sí? Donde justamente estudia en el Colegio Salesiano. Luego de eso regresa a Lima y estudia en el Colegio La Salle. Para luego su cuarto y quinto año estudiar en el Colegio Militar Leoncio Prado. Esa experiencia decisiva para que él pueda escribir la famosa novela La ciudad y los perros. Sí, Yasmín, porque se relacionó con la familia, ¿no? Con la tía, luego con la prima, y bueno, ahora está, bueno, de novios con Isabel Presley, ¿no? Bueno, su vida personal, ¿no? Muy bien, y justamente escribe la primera novela, la obra iniciadora del boom, ¿no? La ciudad y los perros, ¿ya? O sea, por la vivencia, ¿no? Luego va a escribir justamente en base a esa realidad, escribe esa novela. En 1951 es redactor del diario La Crónica. Al año siguiente, ¿sí? En la industria, presenta su primera obra teatral llamada La huida del Inca. Luego ingresa a San Marcos, a la Facultad de Letras. Encontramos que él participa de un concurso, ¿sí? Organizado por la Revue Francaise en el 58 y gana, ¿sí? Con el relato, con el cuento El desafío. Viaja a Francia y obtiene una beca de estudio en la Universidad de Madrid. En 1959
gana el premio Leopoldo Alas, otorgado al libro de cuentos Los Jefes. Se gradúa de doctor en España con la tesis de García Márquez, Historia de un deicidio, que es un ensayo, por si acaso, ¿sí? Pero la va a realizar como tesis y la va a sustentar y se va a graduar con el grado de doctor, ¿sí?, en España. Luego, en el año de 1963, ganan los premios Biblioteca Breve, Crítica Española, con su novela La ciudad de los perros, que fue la novela que inició justamente este boom latinoamericano, que lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora, por la novela, La Casa Verde es la que obtiene más premios en 1967. Premio, por ejemplo, Crítica Española, Premio Nacional de Novela, Premio Rómulo Gallegos, que se otorgan las mejores novelas de lengua española, ¿sí?, en la ciudad de Venezuela. Incursionó en la política, como todos sabemos, postula a la presidencia del Perú en 1990, ¿sí? En 1994 gana el premio Miguel de Cervantes Saavedra en España, y en el 2010 obtiene el Premio Nobel de Literatura. Profe, ese paso por la política, ¿contra quién se enfrenta? Contra Alberto Fujimori, y Fujimori le gana las elecciones, por supuesto, ¿sí? Y hay una cuestión ahí, bueno, más que todo de los empresarios, ¿no?, que no prefieren a Vargas Llosa, sino a Fujimori, porque les prometió algo, pero como el Perú estaba golpeado por la hiperinflación, ¿sí?, tenía que realizar ese shock, que al final lo dijo Vargas Llosa, pero lo hizo Fujimori, ¿no?, que dijo que no lo iba a hacer, pero tuvo que hacerlo, ¿sí?, tuvo que hacerlo porque era necesario, ¿no?, por una estabilidad económica sobre todo. Bueno, y esa situación de su paso por la política y su paso por la literatura también, todo ese recorrido literario, todo ese desarrollo literario, lo publica en un libro de memorias que se llama El pez en el agua. Ahora vamos a mencionarlo. Cuento, Los Jefes, están las obras, ¿eh? Los Jefes, ganó el premio Leopoldo Alas, lo dijimos. Su primera obra teatral, La huida del Inca, obra dramática, La señorita de Tacna, Katy y el hipopótamo, La chunga, Ojos bonitos, cuadros feos. Son obras dramáticas también de Mario Vargas Llosa. En ensayo, La orgía perpetua, aquí encontramos a su mejor, digamos, al literato que él admira, ¿sí? Se llama Gustavo Flaubert, del realismo francés. Encontramos justamente a Gustavo Flaubert con su obra Madame Bovary, y le llamó La orgía perpetua. Luego encontramos a su amigo García Márquez, bueno, era su amigo, ¿no? Tuvieron un problema, un conflicto ahí, que ya luego vamos a comentarlo, ¿sí? Y le llama Historia de un deicidio, García Márquez, que justamente con ella obtiene el grado de doctor en España. La verdad de las mentiras, Historia secreta de una novela, Contra viento y marea, La utopía arcaica, dedicado a José María Arguedas. José María Arguedas, ¿ya? Y por ahí también menciona a Manuel González Prada, pero particularmente de José María Arguedas, ¿no?, su visión sobre la cultura indígena, sobre todo. La llama de la tribu, 2018, y el año pasado, 2020, Medio siglo con Borges. Es el último ensayo, la última obra que él ha publicado hasta la fecha. En memorias, El pez en el agua, ya está. En novela, dijimos El pez en el agua, su paso por la política y su recorrido, su desarrollo literario. En novela, La ciudad de los perros, su primera novela. La Casa Verde, la novela que obtuvo más premios. Los cachorros, y su mejor novela, Conversación en la catedral, donde da a conocer la dictadura de Odría. ¿Por qué su mejor novela? Porque retrata la corrupción que vivió nuestro país, ¿sí?, en aquella década del 50 y 60 inclusive, ¿no?, porque vemos que es un proceso dictatorial que él no vivió, pero que su entorno le va a comentar, porque esa época él estaba en España, ¿no? Bueno, La guerra del fin del mundo, Pantaleón y las visitadoras, también otra novela, La tía Julia el escribidor, Historia de Maita, El hablador, ¿Quién mató a Palomino Molero?, Lituma en los Andes, Elogio de la madrastra, Los cuadernos de Rigoberto, La fiesta del chivo, que justamente también habla de una dictadura, pero la dictadura ya no en el Perú, sino en República Dominicana, con el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Encontramos también El paraíso en otra esquina, Travesuras la niña mala, El sueño del Celta, El héroe discreto, Cinco esquinas, 2016, y su última novela, Tiempos recios, 2019. La última obra y ensayo a la vez, Medio siglo con Borges. ¿Ya? Tengan en cuenta esas obras, siempre hay que actualizarse, ¿ya? Y acá la novela La ciudad de los perros, ¿no?
cuyo tenía, antes iba a llamarse la morada del héroe, los impostores, pero luego le va a colocar la ciudad y los perros, porque justamente el lugar donde se desarrolla es el Colegio Militar Leoncio Prado, que queda en Chorrillos. Ese colegio militar parece una ciudad, por eso es la ciudad. ¿Y por qué perros, profe? ¿Hay perros ahí? No. Ahí hay cadetes, y a los cadetes en primer año le llaman de esta manera. Así les dicen, ¿no? Perros. Por ese motivo es que le llaman la ciudad y los perros. ¿Ya? Tema, la disciplina militar. Otros temas, corrupción, hay violencia, machismo, hay amor y hay muerte. Los personajes, mencionamos algunos nada más. Está el jaguar, que es el líder del círculo, y es el que al final asesina al esclavo, Ricardo Arana. Ricardo Arana lo encuentran muerto con un disparo en la cabeza por el lóbulo occipital. Y el que estaba detrás de él, corriendo, pues estaban tratando todos con el arma de fuego y después disparaban, justamente era el jaguar. ¿Ya? Encontramos también a Alberto Fernández, el poeta, quien él se representa justamente Mario Vargas Llosa. Realizaba novelas eróticas, escribía novelas, las vendía y luego con eso le compraba cigarrillos y hasta licor al círculo, donde estaba como líder del jaguar. Y también escribía cartitas de amor para las enamoradas de sus compañeros. También les cobraba, por supuesto. Con eso compraba sus vicios, ¿no? Entre comillas. Y Ricardo Arana, conocido como el esclavo, ¿sí? Era el mejor amigo de Alberto. Bueno, él lo consideraba mejor amigo, pero Alberto no, porque Alberto lo traiciona inclusive debido a que Ricardo Arana se había enamorado de una señorita llamada Teresa, ¿sí? Y al final Alberto Fernández termina siendo enamorado de ella, y Ricardo Arana no, ya que le llevaba las cartas, se enamoró de ella, y al final le dijo para estar juntos, y estuvieron juntos, ¿no? Ricardo Arana, no, más bien le llevó la muerte después, ¿no? ¿Quiénes son parte del círculo? El jaguar es uno de ellos, y es el líder. Alberto Fernández ni Ricardo Arana no son parte del círculo. El jaguar, ¿quién más parte del círculo? Porfirio Cava es parte del círculo. Integrante, como dice ahí, del círculo, expulsado del colegio por robar el examen de química y va a ser delatado por Ricardo Arana. Por ese motivo es que el jaguar termina disparando a Ricardo Arana, porque delató a su amigo y encima Porfirio Cava lo van a expulsar del colegio, lo van a degradar de todo lo grado que obtuvo, lo van a expulsar, ¿no? Y por ese motivo el jaguar se va a vengar de su amigo, matando a Ricardo Arana de esa manera que les acabo de comentar, ¿no? El boa y Bulos también son dos personajes que forman parte también del círculo. Los demás no son parte del círculo, son compañeros de sección nada más. Y aquí está el teniente Gamboa, dentro de todos los altos mandos del colegio, es el que tiene más ética y moral, el más estricto. Y ayuda a Alberto, el poeta, a saber la verdad, ¿no? A descubrir la verdad. ¿Quién mató a Ricardo Arana? Y descubren pues que fue el jaguar. Pero, ¿qué dijo la dirección? ¿Qué dijo la institución? La institución no se mancha. Aquí no hay asesinos. Aquí el cadete manejó mal su arma y se disparó. Caso cerrado. Ya está. Y no fue verdad. Por investigar le dijeron, como estás investigando y te dijimos que no investigues y lo estás haciendo, te vamos a enviar lejos. Y lo mandan a un pueblo perdido en medio de la montaña. ¿Sí? Y Teresa, como dije, la chica justamente que se disputaba el esclavo y el poeta, entre comillas, porque ellos no sabían que estaban compitiendo, pero el poeta al final la va a conquistar a Teresa. Y el poeta al final la deja a Teresa, porque cuando le contó la muerte de su amigo Ricardo Arana, conocido como el esclavo, ella ni siquiera siente pena, ¿no? Dice, ah, bueno, qué pena, dice nada más, pero no siente, no lo siente, ¿no? Y por ese motivo, por insensible, la deja. Al final, Teresa regresa con un antiguo amor que tenía desde niño, ¿no? Que era el jaguar. Y se van a casar y se van a vivir a la selva. Muy bien. Esa es la generación del 60. Profe, ¿esa obra fue publicada sin ningún problema? No, tuvo problemas para ser publicada, porque hablaba de una institución militar, y la institución nunca se puede manchar. Entonces, para publicarla le dijeron a Mario Vargas Llosa, ¿quieres publicarla? Pero no digas que esos personajes son reales, son de tu imaginación, son creados por ti. Y le preguntaron justamente, ¿no? ¿Esos personajes son reales? Y dijo, no, no son reales. Entonces, si no son reales, disculpe, señor Mario Vargas Llosa, no se trata de una novela, tiene que haber hechos reales o imaginarios, ¿no? O ambos, en todo caso, ¿no? Ambos, ¿no? Lo ideal. Entonces le dicen, bueno, si hay un personaje que es real, le dicen, ¿así cuál? ¿Cuál es el personaje real? Le dicen, ¿no? Ah, el personaje real es una prostituta que se llama la de los pies dorados, que todos los cadetes cuando salían, ¿no? Terminando su semana de labores, de actividades,
iban a visitar a las Pies Dorados en el prostíbulo que está en la Avenida Renovación en Girón Guatica, decían, ¿no? En La Victoria. Ahí pueden ustedes ir si gustan y pueden buscar. Así les decía Vargas Llosa a los periodistas, a los que se están entrevistando, ¿no? Y van a ver que ese personaje sí existe. Lo demás son sacados de imaginación. Mentira, ¿no? Para publicarlo nomás lo dijo. Pero en realidad sí muchos de esos actos sí se daban en el Colegio Militar Leoncio Prado. Muy bien, hasta ahí la generación de 60, entramos al 70 ya para terminar, y aquí ya no está Odría ya. Aquí es el primer gobierno, bueno, el gobierno de Velasco, lo derroca Morales Bermúdez, y viene el segundo gobierno de Belaúnde, el primer gobierno de Dan García, donde hay crisis económica y social. Características, igual, diversas técnicas narrativas, con una narrativa fantástica y no neoindigenista, porque tratan de otra vez darle sentido, ¿sí?, a los indígenas que están justamente aquí en la ciudad, ¿no? Pero aquí ya no va a hablar de la clase media, por si acaso. Aquí habla de las vivencias de la clase alta, porque nuestro amigo, que vamos a ver ahora a continuación, critica justamente a la aristocracia limeña, siendo él perteneciente a una familia aristocrática, ¿no? Y la variedad temática del vanguardismo presente. Recuerden, el vanguardismo también influencia a esta generación. Él es Alfredo Bryce Echenique, ¿sí? El máximo representante en la narrativa de la generación del 70, nació en Lima, ¿sí?, en 1939, sigue entre nosotros, o sea, sigue vivo, ¿sí?, no que mayormente para en Francia, no mucho en el Perú. Estudió en San Marcos Letras y Derecho y se estableció en París, justamente, ¿no?, donde después de algunas dificultades alcanzó fama. Llegó a ser catedrático, es catedrático en París. En 1967 obtiene un premio otorgado por la Casa de las Américas a su libro de cuentos Huerto Cerrado. En 1972, la Junta Militar de Gobierno le otorga el premio Fomento a la Cultura Ricardo Palma por su novela Un Mundo para Julius. En Francia dicta cátedra justamente de literatura latinoamericana en la Universidad de Nantes y de Montpellier, ¿ya? Luego de mucho tiempo de ausentarse del país, vuelve al Perú para quedarse entre nosotros. Bueno, eso es relativo porque saben que él viaja a París para desempeñar la cátedra universitaria en Montpellier y en Nantes. Obras. Encontramos en cuento Huerto Cerrado, que obtuvo el premio otorgado por la Casa de las Américas. Otro cuento, La felicidad, ja, ja. En novelas, tantas veces Pedro, La exagerada vida de Martín Romaña, No me esperen en abril. Está también El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, Las migalitas de Tarzán, El huerto de mi amada, ¿sí?, Un mundo para Julius, que es la novela emblemática de Alfredo Bryce Echenique, donde justamente critica los diversos comportamientos sociales de la burguesía limeña, es decir, la aristocracia por la que recorre Julius, que es el niño justamente, que es dejado de lado por la madre a la muerte del padre, ¿no? Y la madre comienza a reunirse para olvidarse de los problemas, de la ausencia del padre, ¿sí? Se reúne con las señoras de su entorno social, ¿no?, de la aristocracia, en su té de tías, en sus conversaciones superfluas, ¿no? Y él retrata todo eso, ¿no? Y cómo él se relaciona con la servidumbre, inclusive se enamora de una de ellas, pero ella tenía un vínculo sentimental con su hermano, que luego lo abandona a la servidumbre, que es echada de la casa, ¿no? Bueno, Julius da a conocer todo ello, que inclusive la crianza la tuvo por parte de la servidumbre. Me hace recordar a un indigenista, ¿no? Me hace recordar a José María Arguedas. Bueno, interesante, interesante. Y recuerden que 50 y 60, clase media. Vivencia 50, modernización 60, clase media. Y la del 70, clase alta. Las vivencias, los comportamientos de la clase alta. Y tiene libro de memorias que le llamó Antimemorias. Permiso para vivir, Permiso para sentir, y luego publicó Permiso para retirarme en 2019 en la ciudad en el país de Chile, ¿sí? De esa manera dejó de lado la literatura y se dedica a la cátedra y a su vida diaria, ¿no? Muy bien, les agradezco, señoritas, jóvenes, por su tiempo. Ya tienen ahí la separata, ¿sí? Cualquier pregunta, duda que tengan me las pueden hacer, y si no, lo dejamos por el día de hoy.
Nos queda una clase más, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Me las pueden hacer. Si no, pasaremos a otra clase, ¿no?